sea parte de los procesos de los niños. Bueno, y ese tema ha generado una discusión, sobre todo algunos cuestionamientos que primeramente vinieron desde los parlamentarios de Chile Vamos, pero también sumó, quiero decir, al gobierno. Vamos a hablar del tema, vamos a debatir, para ser más preciso. Tenemos contacto hasta ahora con el diputado de Renovación Nacional, Tomás Fuente, y el diputado del PPD, Raúl Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy buenas bien, tardes, muchas gracias, Viviana. Saludos a Tomás también. Bueno, diputado Fuentes, ya que usted está impulsando que efectivamente haya una cierta cantidad de votos, que es lo que se exige para poder pedir la solicitud de renuncia de quien encabeza la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, ¿podría volver a plantear, yo sé que esto es público, pero cuáles son las razones? ¿Es solamente a partir de este video, de la alusión o esta analogía al tema de los torniquetes, o hay otras situaciones que a su parecer son meritorios de que ella deje el cargo? La verdad, Viviana, es que nosotros consideramos que desde un inicio, desde que ella asume, ha tenido malos ejemplos, malas metáforas, y es por eso que el escrito que estamos elaborando ya hace alusión principalmente a este video, pero también a otras situaciones, no es solo el video. De hecho, tengo aquí algunos recortes o de prensa donde ella critica ciertas cosas que ella incurre en este video. Y lo que estamos haciendo ahora, en definitiva, hoy día, es poder evidenciar de que incluso en las... No, yo no digo disculpas, yo no he escuchado disculparlas, pero ella habla de que fueron metáforas. Yo creo que son muy malas metáforas, porque ¿qué son las metáforas? Son relaciones de conceptos semejantes. Por tanto, si ella considera que hay semejanzas en ciertas cosas que yo les puedo exponer en 3 puntos principales que contravienen justamente la Convención de los Derechos del Niño, entonces quiere decir de que la defensora de la niñez efectivamente no entiende cuál es la función que ella tiene por proteger los derechos del niño. Para precisar solamente un aspecto, diputado, ¿están las 52 firmas para poder presentar esto a la Corte Suprema? Hoy día hicimos en nuestra bancada de Chile Vamos, como son un tercio, son 52 firmas, somos 72. Conversamos entre todos porque no les podemos pasar un documento, ya que es un escrito que estamos elaborando con abogados, que se va a demorar aproximadamente, calculamos 6 días, pero ya entre ayer y hoy día vimos la estrategia, los puntos en cuestión, los artículos en cuestión o los artículos que se infringen, que yo les voy a contar principalmente a ustedes algunos de aquellos artículos ahora, pero ya nos manifestaron más de 52 colegas de Chile Vamos que contábamos con su apoyo para presentar esto a la Corte Suprema. Diputado Soto, ¿qué le parece la polémica y en particular lo que recientemente nos confirmaba el diputado Fuente, decir de que están las firmas y que se le va a solicitar la remoción de Patricia Muñoz a la Corte Suprema? Yo creo que esto es más bien un punto político que obedece a una persecución y un ensañamiento que ciertos sectores de Chile Vamos han tenido contra la defensora de la niñez desde el momento que ella asumió. Esto ha ocurrido con diferentes acciones y declaraciones de diversos personeros de Chile Vamos y también desde el interior del gobierno, no solamente desde el Parlamento. Y yo lo llamaría, por lo tanto, la insoportable gravedad de Chile Vamos. Yo creo que esta es una exageración, evidentemente que es un video que uno podrá debatir o no si hubo algún tipo de imprudencia en cómo se plantean las cosas, pero yo creo al mismo tiempo que hay que tener un mínimo de inteligencia, Viviana, para no tomarse las cosas en forma absolutamente literal. O sea, todos acá con 2 dedos de frente podemos darnos cuenta de que cuando habla de saltar torniquetes se está refiriendo efectivamente a una metáfora, lo cual ha sido ratificado recientemente, hace unos minutos, por una declaración de la propia Defensoría de la Niñez, relativo justamente a los obstáculos que los niños, niñas y adolescentes tienen que pasar en el transcurso de su vida para su desarrollo y para la defensa también de sus derechos, que muchas veces son vulnerados y no son garantizados debidamente por el propio Estado. Hay que recordar que este gobierno, por ejemplo, no ha querido sacar adelante por simple tosudez la ley de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que establece justamente un paraguas de protección en nuestro Estado de Derecho para que estos niños tengan no solamente protección, sino que también un reconocimiento como sujeto de derecho. Yo creo que en ese sentido eso es lo que se buscaba justamente con esta campaña, con este video, con esta canción. Seguramente sí, lo reconozco, puede haber habido una imprudencia en los términos que se ocuparon para llevar adelante esa metáfora, pero de ahí a solicitar la destitución vía un requerimiento a la Corte Suprema de la defensora de la niñez, quien desde nuestra perspectiva además
ha desarrollado una labor encomiable desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los niños y ha colaborado permanentemente con el Congreso también en el trabajo en comisiones, los distintos proyectos de ley que dicen relación con la infancia. Yo creo que es una exageración tremenda y es sacar una ventaja y un provecho político pequeño de una situación que afecta a los niños en nuestro país. Diputado Fuentes, lo que uno ha escuchado a partir de este video y la controversia que se ha generado es que incita a la violencia. Más allá de cómo se puede interpretar o no esta analogía de decir de que se salten los torniquetes, ¿cómo se puede asegurar de que efectivamente un video o una canción incita a los niños a la violencia? Se lo explico súper fácil. De hecho, me sorprende que algunos medios de comunicación o el diputado Soto solamente digan de que es una metáfora sencilla como saltar los torniquetes. Porque de hecho no solo dice saltar los torniquetes, dice la frase textual es saltar torniquetes para tener voz en el proceso constituyente. O sea, mezcla torniquetes, pero miren, se la vamos a explicar súper fácil para que sea con pera y manzana, si esto no tiene nada de político tampoco. La convención que establece en el artículo 13, miren, establece que el niño tendrá derecho a la libertad de expresión y el cual estará sujeto a ciertas restricciones, infringiéndose con este video principalmente dos. La del orden público y la de la moral pública. Esto lo suscribimos el Estado chileno en 1990. Punto 1. Al llamar a saltarse los torniquetes para tener voz en el proceso constituyente, estamos hablando de niños, estamos entonces hablando de desorden público, porque el saltarse torniquetes es obviamente cometer un delito, todos lo entendemos así. ¿Qué niños en Chile pueden expresarse libremente si la autoridad que los define, o que los defiende, perdón, los llama al desorden? Obviamente aquí lo que estamos haciendo es diciéndole a muchos de aquellos niños que fueron funados por sus compañeros cuando no quisieron saltarse los torniquetes, de que lo correcto era saltarse el torniquete. Pero punto 1, ya está listo, pelota al suelo, desorden público. Totalmente lo contrario a lo que establece la convención, que habla de orden público. Punto número 2. Dice, saltar el torniquete no se trata de la revolución de las flores cuando habla de revolución o cuando habla de, además de revolución, de rebelión. Estamos obviamente hablando de una subversión. También hace alusión a romper este sistema, a romper lo que hemos construido. Pero, porque supuestamente hay hablando de lo literal. Acabamos de decir de que es una metáfora. Sí. En tu propia intervención, al comienzo lo aseveraste, te cito, dijiste, es una mala metáfora. O sea, primero aseguras que es una metáfora con el apellido de mala, cosa que puedo o no compartir, digamos. En este caso no comparto, probablemente una mala metáfora. Te faltó la S, metáforas. De literalidad, pues. Por eso, pues, es que son metáforas, porque el video es más que la simpleza que tú señalas. ¿Cuáles son las causales? Pero déjame terminar para que me respondas. Déjame terminar para que me respondas que aquí te lo estoy dando. Pero mira, el artículo 14. Pero mira, escúchame un segundo. Artículo 14. Artículo 14 de la Convención. Los estados respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Además, respetarán los derechos y deberes de los padres de guiar a los niños en el ejercicio de este derecho. Veamos el video. La defensora, al señalar, abro comillas, se derrumbó una falsa moral. Ella dice, el video, se derrumbó una falsa moral. Lo que hace, entendiendo moral como norma de comportamiento respecto al bien y el mal, es descalificar los principios actuales del niño. O sea, está imponiendo su verdad del bien. O sea, estaban todos los niños equivocados. O sea, además, como estaban todos equivocados, les quita el derecho a los padres, por tanto el derecho lo tiene ella o esta supuesta rebelión. Y mira, sencillo, te enumero varias S's, porque no solamente una. Tercero, el video constantemente llama a tomar posiciones políticas. Mira las siguientes frases. El suponer que de pequeño no pudieron opinar. Perdón, pero mis hijos de pequeños yo considero que sí han podido opinar. ¿Por qué ella, que está llamado a defenderlos y a protegerlos, asume que no han podido opinar? Después dice, marcha, todo esto es entre comillas, marcha junto a tu estrella. O sea, transforma un derecho que tenemos de marchar a una obligación. Después dice, señala al pueblo original. O sea, en vez de mostrar diversidad, supedita a un pueblo respecto a otro. Diputado Fuentes, vamos a pedirle también al diputado Soto que pueda en el fondo hacerle algunos puntos a lo que usted está planteando como argumento para sostener esta acusación. Diputado Soto.
Lo que pasa, Viviana, es que para este tipo de cosas políticas hay que ser serio. Yo sé que Tomás viene llegando hace poquito al Congreso, pero las causales que establece la ley son absolutamente claras para pedir la remoción ante la Corte Suprema de la defensora de la niñez. Y son tres: incapacidad sobreviniente, ya declarada judicialmente. Acá no hay ningún tribunal que haya declarado la incapacidad sobreviniente de la defensora Patricia Muñoz. Hay algunas causales que están dentro del artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales que tienen que ver con cometer crimen o simple delito, ¿verdad? Y acá no sé si Tomás está acusando a la defensora de que ha cometido algún delito o algún crimen, no creo que la irresponsabilidad llegue a tal nivel. Y en tercer lugar, negligencia manifiesta e inexcusable. Podremos hablar de algún error, de alguna imprudencia, pero de ahí a una negligencia manifiesta e inexcusable, evidentemente que cualquier juicio mínimo de razonabilidad nos lleva a pensar de que no da para eso. O sea, yo creo que aquí el error que tiene este video y el error de la Defensoría de la Niñez es no haber comprendido que muchos en el Congreso no tienen la capacidad, o tienen la capacidad incluso inferior a un niño, de comprender qué es una metáfora y qué es lo literal que se tiene que tomar en este tipo de cosas. Diputado Fuentes, ya que enumeró los aspectos por los cuales se puede pedir una destitución, usted al parecer dice que es en el tercer punto, en esta negligencia. Es súper fácil. Bueno, pero ¿cómo se sostiene ese aspecto a partir de lo que está ocurriendo en esta polémica? Se sostiene porque se infringen los artículos, el 13, como se lo expliqué recién, y el 14. Pero mira, incluso... Esto va a ser un bochorno, Tomás. La Corte Suprema lo va a tirar al tacho a la basura, por favor, si no resiste ningún análisis jurídico. Oye, dejemos que termine el diputado Fuentes, después le damos también espacio al diputado Soto para que usted le responda. Eso, pero para que escuche el diputado Soto también. Sí, adelante. Finalmente, la canción señala, miren, ya no son rebaños objetos de protección. Pero la pregunta es bien concreta. ¿Dónde estaría ese aspecto que tiene que ver con la negligencia inexcusable, que sería como uno de los aspectos por los cuales se puede pedir la destitución de la defensora? ¿Dónde está la inexcusabilidad? Es súper fácil. La negligencia es que ella tiene por función... No, la inexcusabilidad tiene que ser escuche. Por función, artículo 4, ley 21.607, promover, proteger los derechos del niño. Y ella lo que hace no es promover ni proteger los derechos del niño. Al revés, inhibe y le quita derechos porque los obliga a actuar de una forma. Incluso le quita el derecho a los padres a poder enseñar a los niños. Diputado, cuando parte... ¿pero por qué habría una inhibición y le estaría quitando un derecho a los padres? O sea, más allá de la interpretación de lo que pueda decir esta canción, ¿en qué aspectos estaría llegando a ese punto que usted plantea? Es que hay una diferencia de fondo, Viviana, y es porque cuando dice que se derrumbó una falsa moral, y tú por moral entiendes como las normas del comportamiento de lo que es bueno y malo, ella te está diciendo entonces que cuando se acaba esa falsa moral, tú, Viviana, a tus hijos entonces le has enseñado algo malo. ¿Por qué alguien tiene el derecho de catalogar lo que tú has enseñado malo o bueno? Te lo explico. ¿Sabes cuál es la diferencia de fondo, Viviana, Tomás? Es que nosotros creemos... Vamos a lo concreto. No, la diferencia respecto de este tema es que, y lo hemos tenido en otros debates, por ejemplo, en el tema de la autonomía progresiva, donde se generó una serie de mitos pero no evaluamos el video. Impresionantes. Pero, diputado Fuentes, dejemos que responda también el diputado Soto. Usted ya tuvo el tiempo. Es que nosotros creemos que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Para Tomás, los niños, niñas y adolescentes son objetos de protección. Esa es la diferencia de fondo. O sea, los niños van adquiriendo en el desarrollo de su vida ciertas capacidades para ir tomando, en la medida de ese desarrollo, ¿verdad? Y de que el contexto familiar y social lo va permitiendo, ¿verdad? La capacidad de tomar ciertas decisiones en su vida. Y esa es la capacidad del niño, que se llama efectivamente autonomía progresiva, y que tiene que ver mucho, en definitiva, con los derechos fundamentales, con los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, y que el Estado de Chile está desconociendo cuando este gobierno le cierra la puerta, por ejemplo, a la ley de garantía. Esa es la diferencia de fondo. ¿Cómo vemos como sociedad a los niños, niñas y adolescentes? Para nosotros son sujetos de derecho que requieren no solamente reconocimiento, protección y garantía, sino que además ser escuchados y ser partícipes de los procesos, incluso de toma de decisiones, y para Tomás es muy distinto porque son simples objetos de protección de parte del Estado. Diputado, hay un aspecto que usted también tocó en su argumento, el diputado Soto, y que quería preguntárselo también al diputado Tomás Fuentes, que es
que aquí la figura de la defensora de la niñez es la que genera la controversia y sabemos que ella ha sido bien crítica respecto a lo que han sido algunas posiciones del gobierno, ha sido bien clara en manifestar una cierta diferencia en cómo se han tratado algunos temas, pero también ha sido una voz decidora, por ejemplo, en lo ocurrido con estos niños baleados en un centro del Sename, fue de las primeras en reaccionar, en efectivamente exigir que se esclareciera ese hecho. Entonces, ¿usted podría descartar, diputado Fuentes, que aquí no hay una intencionalidad política y eso es lo que está de fondo con las posiciones? Es una mujer además también especialmente opinante, por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, ¿eso usted lo descarta y es solamente un juicio a su gestión y no de otra índole? Descarto automáticamente cualquier intencionalidad política, si esto es efectivamente un video de adoctrinamiento infantil. Fue la misma defensora de la niñez la que dijo en la radio cooperativa el 18 de noviembre, ella escribió respecto al bus de la libertad, me da lo mismo el bus de la libertad, pero ella escribió, hay expresiones que aunque no sean legalmente sancionables, generan una preocupación porque atienden a potenciar ámbitos de intolerancia y falta de respeto a los derechos humanos. Y si el video termina diciendo, finalmente la canción señala que ya no son rebaño objeto de protección, perdón, pero ¿qué es un rebaño? O sea, seamos concretos, y rebaño es número de personas que carecen de carácter o personalidad propia, o sea, sin formación, yo no permito que traten así a mis niños o a mis hijos porque nunca han sido parte del rebaño. Y si ella dice objeto de protección y no entiende que la protección, según el artículo 4 de la ley 21.067, es justamente su función, entonces no entiendo cuál es el objetivo del video, sino es el adoctrinamiento político e incentivarlos a una subversión, revolución, como dice el video. Diputado Soto, para también ir finalizando, ¿qué responde al argumento de decir de que aquí hay un adoctrinamiento a partir de este video y a un punto que también discutíamos, si efectivamente esto pasa netamente por el video o hay algún trasfondo más político y que se relaciona precisamente con quien encabeza esta institución, con Patricia Muñoz? Sí, yo creo que con mi risa ya dije mucho, Viviana, pero solamente agregar que además de ser una irracionalidad, una exageración y una persecución política, digamos, me causa bastante preocupación el nivel de debate que estamos teniendo con este nuevo Congreso. Yo espero que Tomás, como nuevo diputado, aporte un poquito más a elevar el debate y también a tener mayor imparcialidad respecto de debates tan importantes como cuando hablamos de violencia o de incitación a la violencia. Yo soy de quienes tiene una sola posición y condena siempre la violencia, Viviana, pero hay ciertos sectores de Chile Vamos que hablan con una parcialidad y discrecionalidad de la violencia, que la condenan simplemente cuando quien la señala o quien está actuando en definitiva está en la vereda política del frente, como en este caso, cuando se habla de una incitación a la violencia, está muy lejos de ser aquello, por cierto, ¿verdad? Ya aclaramos que era más bien una metáfora, pero cuando hay niños baleados en el Sename en Talcahuano, por ejemplo, se le baja el perfil, no escuché ni a Tomás ni a ningún otro parlamentario refiriéndose a la gravedad de esos hechos. Cuando hay un joven lanzado al río Mapocho en medio de una manifestación en Plaza Italia, tampoco se le baja el perfil, dicen que es un accidente. Cuando hay amenazas de muerte a una fiscal de la República que defiende el Estado de Derecho, como la fiscal Chong, fíjese que no es tan grave y se utilizan solamente utensilios. Entonces la parcialidad, la discrecionalidad y la arbitrariedad con la cual estamos abordando el debate de la violencia en nuestro país, también es una situación evidentemente grave que debe ser corregida, porque todos los sectores políticos hoy día tenemos que ponernos serios en esta materia. Diputados, les agradecemos Diana, el tiempo. Solo contestarle porque... Sí, muy corto para finalizar, porque ya estamos en el tiempo y tengo que hacer la pausa. Yo no conozco al diputado Soto, la verdad, nunca lo he visto, pero la liviandad con que se toma esto cuando algo infringe efectivamente la Convención de los Derechos del Niño, entonces creo que desviar siempre la pelota al córner para otros escenarios como el Mapocho, etcétera, y no tomarle el peso y solo decir malas metáforas o decir que son frases desafortunadas o decir de que esto no incita al odio. De verdad creo que eso no contribuye y esto por eso es mejor que lo vea la Corte Suprema y no el diputado Soto, porque hay una diferencia que
Lo va a tomar muy en serio la Corte Suprema, Tomás, te lo aseguro. Bueno, Ahí, diputados, les agradecemos el tiempo a los dos para poder hacer este debate, esta discusión en torno a esta polémica que ha surgido en torno a este video. Muchísimas gracias, que estén muy bien, buenas tardes. Gracias a ti, Viviana. Muchas gracias, buenas tardes.